paridad, realmente tenemos una deuda importante con este compromiso que nos lleva a otro siglo. Yo creo que ahora sí pasamos al siglo XXI con la ley de paridad, aunque con sus consecuencias a veces nos regresa a la Inquisición, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Te paso la palabra, ya me excedí, es tu casa y tú ibas a dar las palabras iniciales. Al contrario, bueno, en primer lugar yo agradezco mucho y tenemos que hacerlo desde este espacio. Hay que reconocer de manera pública y de manera contundente el trabajo que ha hecho la doctora Gloria Ramírez para lograr la armonización de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW. Desde que México aprobó este Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres, hemos encontrado una gran militancia en mujeres muy notables en centros de educación, centros de estudio, organizaciones de la sociedad civil, mujeres emblemáticas, muchas desde sus distintos ámbitos de trabajo. Por supuesto, varias de ellas están aquí, abogadas que han estado luchando desde sus espacios para asesorar a mujeres que requieren el apoyo también jurídico para poder comprender la CEDAW y sobre todo la armonización, el impacto de este Tratado de Derechos Humanos en nuestra propia legislación, particularmente en la asesoría a las mujeres en las entidades federativas. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Y por supuesto, la doctora Gloria Ramírez ha sido la cabeza trascendental, porque ha trascendido a los años. Hoy estamos efectivamente en el siglo XXI, pero este es un trabajo que viene desarrollando para siempre, en cada momento, trabajar en la verificación de cómo se encuentra esta implementación de la armonización de la CEDAW en los espacios públicos, cómo trasciende la CEDAW en lo concreto, en la cotidianidad de las mujeres, de tal manera que ha encabezado de manera notable, de manera docta, los trabajos hacia la elaboración siempre del informe sombra de la CEDAW. Eso yo reconozco a la doctora Ramírez como el gran acervo que ya forma parte de la historia de la implementación de la armonización de la CEDAW. Hay que darle un aplauso, por favor. Gracias, ¿no? Y además, pues para nosotras las senadoras es un honor que ella esté aquí. Es un gran honor para nosotras que tengamos a la doctora Ramírez acá. Y entonces, en ese sentido, tengo que darles a ustedes una disculpa porque la senadora Diva Damira Gastelum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, del cual yo soy secretaria, hoy no pudo estar acá, pero dejó un atento saludo. Prácticamente todo lo que yo he dicho, ella lo expresa en todos los espacios a donde va, el gran afecto que le tenemos ambas a la doctora Gloria Ramírez y sobre todo, insisto, el reconocimiento. Por eso es muy importante que hoy desde el Senado venga esta dinámica de discusión que desde la determinación de la doctora Ramírez se está llevando a distintos espacios de discusión para justamente tener todos los elementos para la elaboración del informe sombra de la CEDAW. Como ustedes saben, México tiene que elaborar, próximamente tiene que entregar su informe oficial del cumplimiento de la CEDAW, pero la determinación de trabajar en los distintos espacios académicos de la sociedad civil y por supuesto ahora desde el Senado de la República para la constitución del informe sombra nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque ya no es posible que México tenga todos los pendientes que informe tras informe de la CEDAW se sigue arrastrando. Es necesario que hagamos un impasse para que pongamos claramente cuáles son los asuntos que ya no hay manera de que se sigan arrastrando informe tras informe. Por eso es muy importante que hoy desde el ámbito legislativo y frente a nuestras obligaciones ante la CEDAW del ámbito legislativo, hoy informemos aquí qué es lo que estamos haciendo
para contribuir no solamente al informe oficial, porque el informe oficial debe contener lo que informan los poderes de la Unión. Y la parte que corresponda al poder legislativo, yo les puedo decir que vamos a dar buenas cuentas, pero no son las cuentas suficientes que necesitamos dar. Ahora bien, ¿qué falta para que nosotros cumplamos? Pues falta seguir trabajando en el lobby que nos permita tener la voluntad política de quienes tienen que aprobar las reformas que nos hacen falta. Por ejemplo, la reforma al artículo 41 de la Constitución, para garantizar que las mujeres lleguen en las mismas condiciones de competencia que los hombres para la conformación del Congreso de la Unión y los congresos locales y la Asamblea de la Ciudad de México. Esto obliga desde el 41 a que los partidos políticos registren 50 y 50 de hombres y mujeres en fórmulas, en el caso de las mujeres, propietarias y suplentes, para que puedan competir. Y además determina en su transitorio que las reglas para garantizar este precepto en el 41 constitucional quedarán inscritas en las leyes secundarias. Los vericuetos, amigas y amigos, que pasamos para lograr que las leyes secundarias siguieran este espíritu que nos motivó al 41 constitucional, fueron, bueno, ¿qué les puedo decir?, de trabajo intenso para revisar cada una de las leyes secundarias y para que lográramos que también, además de la igualdad sustantiva, desde el enfoque de este principio rector, hubiera condiciones de equidad en la competencia. Y las estires y aflojes fueron terribles. Logramos una redacción que no nos satisfizo, definitivamente, no es lo que queríamos, pero está determinado en esta legislación que puedan tener las mismas condiciones de competencia, de apoyos por parte de los partidos políticos, desde el punto de vista de los apoyos de las campañas, porque a las mujeres las mandan a los peores distritos y además no les dan los apoyos que se merecen, que se requieren en las mismas condiciones que sí se las dan a los hombres, por ejemplo. Eso sabemos que eso pasa. Y luego, hoy estamos enfrentando un problema muy grave derivado de la participación de las mujeres en los espacios de decisión. Y ese problema, ¿te acuerdas, Gloria, cuando discutíamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Que ella fue una de nuestras compañeras cercanas, siempre por parte de este equipo que conformamos, particularmente el de Marcela Lagarde y el mío, y entonces decíamos, a ver, cuando definimos las modalidades de violencia, nunca nos imaginamos que al paso de los años teníamos que volver a revisar la ley para incluir la modalidad de violencia política contra las mujeres. Es increíble. A 10 años de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hoy la tenemos que revisar para incluir esta modalidad que entonces no nos imaginamos que podíamos estar enfrentando en nuestro país. ¿Pero por qué? Porque las mujeres están poco a poco ya incursionando en los espacios públicos, en los espacios de decisión, y el machismo patriarcal que está en todas partes y en todos los partidos políticos, pues cobra a veces con creces, a veces incluso con la vida de las mujeres, con muchas formas de hostigamiento y de amenaza, les cobra a las mujeres su exigibilidad, su derecho justo a estar en los espacios de decisión en igualdad de condiciones que los hombres. Y hoy tenemos que estar revisando eso. Entonces, no abundo más, me parece que lo que tenemos que aportar en el informe Sombra, que va a integrar la doctora Ramírez, tiene que, claro, decir, han logrado esto en el Congreso de la Unión, pero todavía falta esto otro. Y nosotras no podemos terminar el año sin que dictaminemos, ya hay avances muy importantes en 5 leyes que vamos a reformar, pero no podemos terminar el año, y ese es el trabajo importante que Diva Adamira Gastelum también les iba a mencionar hoy. Ya tenemos un predictamen muy importante que reforma 5 leyes para integrar la violencia política contra las mujeres. Eso es muy importante. Prácticamente tenemos yo creo que el 98% de el dictamen a 5 leyes, y necesitamos
puntualizar cada una de estas reformas con la Cámara de Diputados para que junto con las diputadas y los diputados tengamos un consenso en su redacción. Desde este espacio, antes de terminar, yo debo reconocer particularmente el aporte, porque estos son trabajos colegiados, estos son trabajos que se construyen, y la participación de Mari Carmen Alanís, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el diseño de estas reformas ha sido fundamental, como lo ha sido la participación de Santiago Nieto, que está al frente de la FEPADE, y como lo ha sido también la participación de Lorena Cruz y su equipo desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, esta construcción ha sido muy importante y nosotros esperamos que sea uno de los primeros dictámenes que logremos llevar en el próximo periodo que se instala ahora a partir del 1 de septiembre. Así que bienvenidas y bienvenidos, nos place mucho ser las anfitrionas, a la senadora Diva Damira Gastelum y por supuesto a mí y a la senadora Marta Elena García, que es secretaria también de esta comisión y que no pudo estar el día de hoy tampoco, pero yo tengo la encomienda de parte de mis colegas de la Comisión de Igualdad, de la mesa directiva, de decirles que están ustedes en su casa y que estamos prestas a la discusión que se va a realizar en la siguiente mesa. Bienvenida, Gloria, nos gusta mucho que estés aquí para que también nos fortalezcas con toda tu experiencia. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Angélica. Desde luego que llena de emoción y cariño, pero sobre todo de esta sororidad que se crea y estas redes. Yo quisiera nada más ponerla al tanto de cuál va a ser la metodología de esta mañana y cuál es la metodología que hemos logrado definir poco a poco, ¿no? En este país, como les he estado comentando, en la sesión séptima y octava que se presentó México, en el informe séptimo y octavo que presentó en 2012, hubo muchos desencuentros, hubo un papel muy triste y lamentable del Estado mexicano, y entonces hemos sumado y se han abierto espacios exactamente con todas las colegas que tú acabas de mencionar y desde luego con varios funcionarios, con ustedes, en que este examen tiene que ser un examen no solamente muy digno, sino muy contundente, y sumar donde podemos sumar. Y lo dijimos ayer, lo hemos dicho en cada sesión, no estamos contra el Estado, estamos con las fuerzas de este Estado a favor de los derechos de las mujeres en su integralidad, ¿no? Tal y como dice la Constitución, ni más ni menos, ¿no? Y en ese marco queremos sumar, queremos ubicar aquellos aspectos y, como les decía, el Estado presenta los avances porque es lo que les pide, no presenta ni los obstáculos ni las propuestas. Entonces nosotros hemos identificado con funcionarios públicos, con instituciones, con diputadas, con senadoras, con todas las compañeras feministas, en pocas palabras, aquellos aspectos que podemos sí nosotros poner en la mesa y que se pueden empujar en una agenda mínima y una agenda a mediano plazo, ¿no? En ese marco, por ejemplo, nos preocupa, queremos tener un debate sobre el concepto de feminismo, si lo homologamos o no se va a homologar, ¿sí? Queremos proponer también un debate sobre el aspecto que ya incluso un miembro de la red le hemos pedido, Jaime Hernández de la Universidad de Guadalajara, que por favor estudie ese aspecto muy concreto. Lo puso en la mesa Pablo Navarrete hace poco en una reunión. ¿Cómo cambian los crímenes del honor, en donde se podía matar a una mujer y se castigaba con 3 días, de 3 días a 3 años, cuando la encontrara realizando el acto sexual o previo a hacerlo? A un término que no conozco bien ahorita y no está Jaime, pero es algo así como violencia, emoción violenta, ¿no? Esa categoría… Crímenes de pasión. Crimen de pasión fue del honor. Le cambiaron, aquí ya está legalmente algo de emoción violenta. Emoción violenta, ¿qué es lo que cambió? Y resulta que nos decía Pablo que en el caso de una mujer que hay mucho sobre eso, hablábamos hace un momento, que en el caso de una mujer que defendiéndose de un agresor que siempre ha sido violenta, ella lo mata de forma accidental,
utilizan la emoción violenta y ella sigue en la cárcel. Entonces, ese es muy grave porque nos decía Pablo, que sí es abogado y sí conoce muy, decía, ahora esta figura se puede utilizar para todo. Antes era si la encontrabas en el acto sexual, pero ahora en todo, ¿no? Eso lo vamos a discutir, lo vamos a poner, nos gustaría presentártelo, platicar contigo. Y entonces, una vez que tengamos más claro lo que vamos a hacer juntas, lo que ya hemos sido como sociedad civil, pues sabemos que tenemos una aliada con Angélica para poder discutir estos temas, se nos quería comentar, ¿no? Desde luego que queremos que el Estado no le digan, y se lo dije ayer también precisamente a Marcela Eternot, que con quien estamos trabajando, le decía, no queremos que vayan a decir los números de cursos de capacitación que hacen, porque incluso se los dijo una integrante de la CEDAW, no nos digan ni cursos ni medidas cautelares, díganos cuántos agresores han detenido, cuántos funcionarios públicos han sido sancionados, cuántos casos tenemos resueltos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que buscar cosas y decir cosas muy concretas, ¿no? Desde luego la violencia política va a ser uno de los temas. Se van a hacer varios informes temáticos, uno de ellos va a ser derechos políticos electorales. Y desde luego la cuestión de la violencia política y la atención integral. Y un aspecto que ayer vimos con Janine Otalora, que estuvo con nosotros, y Mari Carmen precisamente, decía, lo comentaba Janine, decía, la fiscalía, esta fiscalía que es de pueblos indígenas, Fiscalía Electoral de Pueblos Indígenas, que es la titular, la Janine, decía, debía de haber sido para mujeres y para indígenas. Entonces le proponíamos discutir también esa propuesta que nos parece muy adecuada, porque ha sido una de las demandas de las compañeras. O sea, viven violencia política y si no son indígenas, ¿a quién se dirigen? ¿Dónde tienen apoyo, no? Y las indígenas no saben que existe tampoco ahorita esta fiscalía. Ya fue el caso y apoyó precisamente, y ahorita estaba a Rosa Pérez, de la cual ya hablamos ayer, y de otros casos. Entonces pedir que esta fiscalía pueda tener más amplitud, que sea con perspectiva de género, que tenga, que reciba mujeres que presentan denuncias, que reciba a indígenas y a mujeres rurales, porque las mujeres rurales son toda una categoría. Hoy está por aprobarse una observación general de mujeres rurales, ¿no? Así tenemos en otros textos pues, propuestas parecidas para también sumar y escuchar tu opinión. Y entonces tendremos seminarios temáticos donde vamos a tejer ya muy fino qué vamos a pedir, donde no vamos a pedir que favorecer, sino cuestiones más concretas. Queremos que cambie esta norma, eso tenemos que llegar con la CEDAW. Sí llegamos en 2012 y nos fue muy bien en cuanto a la escucha. También les dije, sí hubo repercusiones, porque las propuestas que llevamos como cátedra, que además, ¿quién me ayudó? Una de las personas con quienes estuvimos conspirando para la CEDAW como expertas fue Angélica, con algunas compañeras también, estuvimos y llevamos la propuesta, incidió en pedir la derogación, el apoyo a mujeres indígenas y la capacitación, que fue lo que habíamos mencionado aquella vez en la CEDAW. Ahora entran ya cosas más concretas, por eso tenemos que ir aterrizando aspectos mucho más concretos, ¿no? Y aprovechando que pues vamos a dar inicio a la siguiente, antes de dar inicio a la siguiente mesa, aprovechando que Rosa Pérez, a quien enviamos un saludo, no pudo estar con nosotros, pero envió a una distinguidísima representante, Margarita Gutiérrez. La invito a que nos acompañe, si te parece. Sí, claro. Para que nos presente precisamente su testimonio que trae. Quiero decirles que Margarita, nos conocimos hace algunas décadas en la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en los programas que hacíamos con Rodolfo Steinhardt de Pueblos Indígenas, desde el siglo pasado. Ahí se empezaron a hacer una cantidad de cursos y Margarita hicimos de los primeros cursos para mujeres indígenas, que después retoman varias mujeres, entre ellas Nelis, que falleció, por cierto, Margarita, y se va dando una consolidación. Está la senadora Marta Tagle, que la recibimos con una… No, por favor, estás acá con nosotros. Muchas gracias, senadora. Entonces, le daremos la palabra… Estamos cerrando la inauguración con una intervención, querida Marta, a quien te damos la más cordial bienvenida. Marta, senadora independiente. Queremos, entonces, me perdí, pero regreso al punto de pasar la palabra. En ese marco queremos nosotros, estamos cerrando esta parte de inauguración y pasando la palabra. Perdón porque me perdí del tema, pero no importa, no era tan relevante como darte tu palabra, Margarita, quien estaba presentando, ya me acordé. Margarita siempre fue una persona destacadísima, desde muy joven se involucra y ha sido invitada por Naciones Unidas en múltiples ocasiones
es de estas dirigentes, no lideresa, no líder, dirigenta realmente de mujeres indígenas. Ella se va a presentar al frente de una coordinadora de mujeres indígenas, y a mí es un gran honor encontrarnos ahora en esta figura tan consolidada, y sobre todo que acompañes pues un caso que yo creo que tenemos que hacer algo específico, y también me permito invitar a las senadoras. Ayer discutíamos la posibilidad de tener que replantear el caso de Rosa Pérez, no porque hay muchos casos, muchos, todos, y bien decía Janine ayer, todos son emblemáticos, ¿no? Pero este caso ha llegado a los extremos de asesinatos, al extremo de un conjunto de elementos, es multifactorial, que tenemos que posicionarlo y darle mucho más fuerza para que se pueda resolver. Nos preocupa mucho la seguridad de Marta, nos preocupa mucho porque analizando casos con destacadas abogadas como Cintia Galicia, que anda por aquí, decía cómo llevó el movimiento de mujeres y a compañeras en varios casos. Pensamos en las compañeras Triquis, que se logra por la justicia una respuesta y después se encuentran asesinadas. Queremos pedir medidas en todos los aspectos. Es un foco rojo, a Rosa se le debe proteger y se debe resolver conforme no solamente a derechos, sino conforme a la perspectiva de género. No basta un comisionado, nosotros pediríamos a través de las senadoras un punto de acuerdo para que haya en ese comisionado que va a preparar las condiciones, las instituciones internacionales, una propuesta de género, y si es necesario Serapaz, para que pueda mediar un conflicto de esta naturaleza. Es un conflicto de género y nos parece muy importante tener después también un debate. Quiero decirles que como integrantes vamos a proponer varios aspectos, vamos a definirlo al final de la reunión. Como integrantes y participantes de este evento, pues son de los puntos que queremos hacerles llegar, ¿sí? Nos preocupa mucho y aquí está, y viene por sus recursos, con los recursos de Rosa, a estar con nosotros, y bienvenida mi querida Margarita. Sí, mira, permítame, le voy a dar la palabra a Angélica para que podamos hacer la sesión inaugural, que dé las palabras inaugurales y arrancamos, ¿sí? Arrancaríamos, ¿te parece? Bien, pues vamos a entrar rápidamente, después de haber hecho las instrucciones para la inauguración, a instalar formalmente los trabajos de esta reunión y pasaríamos a la primera mesa. Siendo las 10:45 minutos, damos por instalados los trabajos de esta reunión y entraríamos de manera inmediata al tema de la armonización legislativa y la elaboración del informe de la CEDAW desde el enfoque del Poder Legislativo. Bien, les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes. Pasa el micrófono, tú vas a conducir, Gloria, tú conduces. Le paso el micrófono, creo que este micrófono se subió mucho de volumen. Paso el micrófono a la doctora Ramírez para la conducción de esta mesa, que es la mesa Agenda y Armonización Legislativa de los Derechos de las Mujeres ante la CEDAW 2016. Por favor, doctora Ramírez. Bien, instalada la mesa y habiendo invitado a Margarita a participar con nosotros, vamos a, de una manera más pedagógica y didáctica, le daremos la palabra, primero estoy pensando, y lo pongo a su consideración, a las senadoras para que marquen la agenda legislativa. Y después daremos la palabra a Margarita para que presente el caso, porque si no nos va a comer el caso y no vamos a ver el panorama general. Me parece que didácticamente sería más conveniente, ¿te parece? Entonces vemos la cuestión de la agenda legislativa, entre los cuales pues ya se puso en la mesa la violencia política, ya nos hizo un adelanto la senadora Tagle. Entonces, bueno, le regreso el micrófono para que haga su intervención, después se la daremos a Marta y después, como un testimonio, culminaremos con usted para tener después un debate con la sala. Bien. Muchas gracias. Bueno, en este aspecto necesitamos nosotras poner a consideración una cuestión muy importante. ¿Cuáles son las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en diversas materias?
Debemos recordar que el artículo 124 de nuestra Constitución establece que todos aquellos casos que no están reservados, todas aquellas materias que no están reservadas de manera explícita para el Congreso de la Unión, se entienden reservadas a los congresos locales. Ese es un precepto muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración. Ahora bien, en esta dinámica de reformas que ha sufrido nuestra Constitución, donde antes los territorios que todavía siguen visibilizados en la Constitución tenían también que asumir los lineamientos en el orden federal, la Constitución no ha tenido esos ajustes que permitan resolver algo que venimos arrastrando, de tal manera que tenemos un Código Civil Federal que, si bien tiene un impacto solamente en los ámbitos federales, aeropuertos, consulados, siempre tomamos como referencia el Código Civil Federal para mandar un mensaje a los congresos locales de cómo tendrían que reformar sus propios códigos civiles a nivel local en el mismo sentido en que lo hacemos a nivel federal. Lo mismo pasa con el Código Penal Federal. Hay muchos asuntos que ya están inscritos, prácticamente todos los asuntos, ya no hay territorios en el país, ya el Distrito Federal desde el 2008 asume responsabilidades legislativas para resolver reformas que tienen que ver con el ámbito civil y con el ámbito penal, es decir, del fuero común en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, pero aún así todavía el Código Penal Federal, al igual que el Código Civil Federal, se emprenden reformas que tienen el cometido de que vayan dirigidas hacia los congresos locales para que tomen en consideración estos preceptos. Aún estando en esa dinámica de facto que acontece en el Poder Legislativo, lo hablo de manera estructural, constituido por el Congreso de la Unión y los congresos locales, es importante señalar que de todas maneras nosotros insistimos mucho desde el ámbito federal del Congreso de la Unión en impulsar reformas tanto al Código Civil como al Código Penal Federal para que tengan un impacto en los códigos de las entidades federativas. Entonces, aquí en el caso de los derechos de las mujeres, por supuesto que sí hay una discusión respecto de si tenemos competencia o no en muchos de los asuntos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y que prácticamente están en el fuero común. Es decir, que son, a menos de que la Constitución expresamente lo diga en el artículo 73 de la Constitución y mandate al Congreso de la Unión para legislar en determinada materia, todas aquellas materias que no quedan inscritas en el artículo 73 de la Constitución se entienden son reservadas para el ámbito local. Y así acontece con el derecho civil familiar y por supuesto también con las reformas que impulsamos en materia penal que están contenidas hacia el fuero local, es decir, son de conocimiento exclusivo de las entidades federativas. Me parece que ese es un precepto muy importante que hay que tomar en consideración. Aún así, y bueno, se entiende que las del Código Penal, a menos de que sean delitos que están inscritos en el catálogo de delitos federales, todos los demás se entienden están en el fuero común. Y el problema que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando aducimos materias que tienen que ver con violencia, claro que lo que nosotras hemos hecho, así lo hicimos cuando legislamos en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tú recordarás, Gloria, porque lo viviste muy de cerca, había una discusión respecto de si esta ley general teníamos atribuciones para legislar en una ley general. Lo mismo nos pasó con la ley para igualdad entre mujeres y hombres, que también es una ley general, sin haber pasado por una reforma al artículo 73 para configurar lo que desde la Constitución y sobre todo desde el derecho se establece son leyes, las particularidades de las leyes generales. Nosotros decíamos, bueno, es verdad que el impacto es al ámbito federal, pero nos importa mucho que quede establecido como preceptos que deben ser tomados en consideración como una ley marco, como leyes marcos, para que en las entidades federativas sigan esta dinámica de reforma a partir de un nuevo enfoque desde la perspectiva de género y sobre todo en el cumplimiento, en este caso, los tratados internacionales, que son los que están siempre en la exposición de motivos
fundamentos esenciales que nos llevan a las reformas en estas materias. Así fue con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y con la de igualdad, y así ha sido con otras leyes y con otras reformas, tanto el Código Civil Federal como el caso del Código Penal Federal. Ahora bien, ¿qué tenemos enfrente? Aún sabiendo estas situaciones, nosotras hemos estado impulsando desde diferentes espacios, a veces desde afuera, a veces ya en los espacios de poder, concretamente participando como legisladoras, pues hemos estado impulsando una serie de reformas importantes que sabemos que el impacto, si bien solamente es en el ámbito federal, lo que mandata hacia abajo es que sean tomadas en consideración en las leyes locales. Y eso nos ha llevado a emprender algunas reformas en estos ordenamientos federales. Hoy tenemos, como parte de los preceptos que hemos impulsado en la propia Constitución, en el artículo 73 de nuestra Constitución, una serie de leyes importantes que tienen que estar inscritas en las leyes secundarias que derivan de estas reformas que hemos impulsado. Ustedes comprenderán que reformar la Constitución no es caliéntame una tortilla. O sea, reformar la Constitución significa un proceso largo de negociación, de estir y afloje, de un lobby permanente, de un apoyo desde todos los espacios, desde afuera, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas, de la academia, que nos permita estar impulsando las reformas en la Constitución para que impacten leyes secundarias. ¿Cuál ha sido? Alguien diría, bueno, esas leyes no están en el contexto de lo que perseguimos las feministas. Nosotras decimos, no solamente, claro que sí. Lo que nos importa es que toda la legislación, y ojalá que pudiéramos tener un impas en el Congreso de la Unión para dar una revisión general a toda la legislación en el orden federal y darle una perspectiva de género. Pero no ha sido propicio eso, ¿sí? Entonces tenemos una serie de vericuetos en las leyes que todavía son del siglo realmente pasado, ¿sí? Desde la Constitución del 1917, que tienen un enfoque totalmente androcéntrico, ¿sí? Y las nuevas leyes que están ya planteadas desde la perspectiva de género. Hay una especie de esquizofrenia en ese sentido a partir de cuándo se impulsaron esas reformas. Se nota perfectamente bien en la revisión en la Constitución. ¿Cuáles son las reformas que tienen perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, y cuáles corresponden no solamente por el lenguaje masculino, sino también por el concepto que manejan? Son preceptos totalmente antiguos, androcéntricos, y entonces no están visibilizadas las mujeres como tal. Aún así, todas estas leyes secundarias que hemos impulsado, lo primero que establecemos en sus principios rectores, en la definición para efectos de lo que contiene esa ley, la perspectiva de género. Siempre hemos avanzado, cuando menos en los últimos tiempos, estas reformas así están. Puedo hablar de la ley contra tortura, por ejemplo, la revisión que hemos hecho igualmente a la ley de igualdad, en donde ya después de varios años logramos que tuviera el precepto de la elaboración del compromiso de las entidades para que puedan tener presupuestos con perspectiva de género, compromisos desde los ámbitos locales, y así puedo hablar de una serie de leyes que todas están ya trabajando desde este enfoque para visibilizar que, aún tratándose un tema que pareciera que no tiene que ver con los derechos de las mujeres, claro que impacta a las mujeres, y es todavía mucho más cruento algunos de estos tipos de delitos precisamente porque son mujeres, y así lo esgrimimos en la exposición de motivos. Tiene que haber una diferencia clara cuando se tratan de personas menores de edad, que tiene una característica distinta cuando se tratan de mujeres, porque este tipo de delitos, cualquiera que sean las normas que estemos discutiendo, claro, desde este sistema patriarcal afecta de manera más cruel a las mujeres por ser mujeres. Y en ese sentido hay avances importantes que hemos logrado desde el Congreso de la Unión. Todas estas reformas podemos encontrar que ya esgrimimos como un elemento fundamental para que se tome en cuenta en la discusión de las leyes secundarias la perspectiva de género. Reformamos el artículo 41 de la Constitución. Ámbitos de integración de mujeres en las candidaturas en el Poder Legislativo,
Congreso de la Unión, Congresos de los Estados. Yo quiero decirles que fue una discusión increíblemente importante. Incluso todas las compañeras senadoras de todos los partidos políticos nos aprestamos, y hay quienes aquí lo recuerdan muy bien, a llegar y entonces hacer cumplir ya el compromiso que tenían con nosotras. Es decir, no mandar a transitorios esta regla de que haya paridad en las candidaturas, sino inscribirla en el texto de la Constitución. Y dimos la batalla, no que se quería tomar en consideración el avance de los congresos locales, sino solamente el compromiso hacia el Congreso de la Unión. Dijimos no, e íbamos mucho más, teníamos que inscribirlo en el tercer orden de gobierno, ahí ya no pudimos lograrlo, pero tenemos el compromiso de que, desde los grupos parlamentarios, de que el siguiente paso es reformar el artículo 41 para incluir la paridad en la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución, para incluir la paridad en el tercer orden de gobierno, vertical y horizontal. Ese es el pendiente de la agenda que nosotros necesitamos seguir trabajando. El otro aspecto importante tiene que ver con la revisión de 5 ordenamientos para incluir la violencia política contra mujeres. La Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Instituto Nacional Electoral, la Ley de Medios de Impugnación, la Ley de Igualdad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces necesitamos ya terminar, prácticamente tenemos un predictamen, la Comisión de Igualdad es la que lleva la pauta de estas reformas, y entonces el trabajo con la Cámara de Diputados tiene que ser en los próximos días para lograr que estas reformas puedan ya concretarse en el próximo periodo de sesiones. Sabemos que hay una gran cantidad de dificultades para que estas reformas, ya cuando queden publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se implementen, habrá resistencias, pero me parece que lo que aquí ha mencionado como una de las preocupaciones que han resultado de todas estas mesas de trabajo y que mencionó la doctora Ramírez, nos parece muy importante tomarla en consideración. Miren, tenemos un mecanismo a partir de una reforma constitucional, a partir de una ley secundaria en la materia, a partir de reformas a distintos ordenamientos, sobre todo en el ámbito penal, un mecanismo que funciona desde la Secretaría de Gobernación, que es el mecanismo de protección de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, con medidas cautelares, con evaluaciones de riesgo, con una implementación de un fondo que ya se está utilizando incluso para, no hay de otra más que para apoyar también los ámbitos locales, porque los ámbitos locales, y eso tengo que decirlo de manera puntual, cuando todas estas grandes hazañas legislativas que finalmente logramos concretar en el marco jurídico, sí tienen una gran cantidad de resistencias en los ámbitos locales. No hay condiciones propicias, salvo contadísimas excepciones, en los ámbitos locales, por parte de los gobiernos locales, de los gobernadores, por parte de los congresos locales, y sobre todo para la concreción desde la gobernanza de todos los apoyos que se requieren para lograr que este tipo de legislación, puede hablar de atención a víctimas, puede hablar de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, puede hablar de todos estos temas que tienen que ver con derechos humanos, y particularmente que tiene un impacto terrible contra las mujeres y las niñas, o trata de personas, etcétera. Siempre tenemos un gran obstáculo a nivel local. Esa es la verdad. Entonces requerimos necesariamente atender lo que aquí se ha puesto en la mesa por parte de la doctora Ramírez. Es decir, cómo tenemos, siguiendo esta dinámica que está funcionando, ha tenido muchas broncas, pero ahí vamos, logrando que sea cada vez más eficiente, como es el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, lograr algo similar para el caso de las mujeres que son perseguidas porque se atreven a salir a la calle y exigir sus derechos políticos o sus derechos civiles. El caso de las presidentas municipales, como es el caso de Rosa Pérez Pérez, o de otras que han muerto por desgracia porque no han caído
no han cedido a las presiones, a las amenazas del crimen organizado, pues son situaciones verdaderamente terribles que tenemos que atender. Porque además es verdad, cuando tratamos estos problemas, el impacto, y esa fue una de las discusiones que tuvimos cuando discutimos las reformas en materia de mando mixto, el problema que tenemos en nuestro país está precisamente en el tercer orden de gobierno. Allí es donde hay situaciones terribles. Las amenazas son terribles para los presidentes municipales, pero lo son peor para las presidentas municipales. Lo son peor para las mujeres que se atreven a competir en esos municipios. Y nosotros necesitamos atender como Estado desde todos los ámbitos de poder, ¿sí?, de la Unión, de todos los ámbitos, necesitamos discutir ese problema que cada vez se evidencia como más grave. Porque nosotras no podemos dejar de atender que ese problema va creciendo si no le ponemos un detente. Y nos parece muy grave que lleguen, que estén padeciendo todas estas crisis terribles de persecución, o incluso con cuestiones mucho más graves como la pérdida de vida de quienes se atreven a salir a disputar los encargos políticos y sobre todo hacerlo de manera honesta, transparente, convencidas de que su trabajo tiene que cambiar las condiciones de vida de su municipio y por eso están ahí. Y el crimen organizado, por desgracia, no ve esto con muy buenos ojos. Y entonces necesitamos trabajar y darle un contexto nacional. Lo que pasa en algunos estados es terrible, pero necesitamos sacarlo de esos estados y ponerlo en la mira, en la palestra del ámbito nacional, para que pongamos un detente, pongamos de manera clara y precisa en el precepto de la ley las medidas que se tienen que tomar para garantizar protección integral a todas estas mujeres que disputan, porque van a ser cada vez más mujeres, tenemos que llegar hacia la paridad de mujeres que participen en el ámbito local, pero tenemos este problema y necesitamos que irlo resolviendo al paralelo de la exigibilidad de los derechos políticos de las mujeres a estar en igualdad de condiciones en los espacios, en la disputa de los espacios de decisión y de poder, en igualdad con los hombres. Sin embargo, ese va a ser un problema que tenemos que preverlo desde ahora, que no nos vaya a pasar como la crisis que tenemos en otras materias de violaciones a derechos humanos, como el caso de desaparición forzada, que lo dejamos y entonces de repente tenemos una situación verdaderamente grave. O el caso tan terrible de migrantes, donde por cierto las que sufren más son las mujeres. Es decir, ya no hay manera de que no hagamos lo que estamos haciendo sin que incluyamos la perspectiva de género para evidenciar con puntualidad las particularidades que afectan a las mujeres precisamente por ser mujeres, en un sistema que no cambia, que sigue siendo androcéntrico, que sigue siendo patriarcal, que sigue siendo machista, y sobre todo en las zonas rurales, como bien decía Gloria, o en las zonas indígenas, pues todavía entre más marginalidad y entre más se imperen estos usos y costumbres consuetudinarios machistas y androcéntricos y patriarcales, pues las condiciones para las mujeres y para las niñas cada vez se tornan peores. Pues esa sería mi participación y estamos atentos y atentas desde la Comisión de Igualdad a seguir lo que tú nos pides, Gloria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Yo pienso que Angélica pone en la mesa aspectos que son sustantivos. No hablamos nosotros de esta agenda mínima, que cuáles son los aspectos que se están trabajando, cuáles son los aspectos que pueden salir, y en ese marco también algo que viene a ser esencial y que ya lo comentamos también en estas sesiones, ¿no?, que es la aplicación de la ley. Precisamente Lucía Lagunes hablaba de ese monto que se dio para el mecanismo de periodistas, que se dio para la aplicación de la perspectiva de género y que no se ha podido usar, ya nos decía que no se ha podido usar,
ella forma parte del mecanismo porque no saben cómo hacerle y entonces utiliza en otros aspectos, cosa que vemos en muchos elementos, lo vimos también con algunas de las legisladoras que nos acompañaron, que nos hablaban del problema de la aplicación de los presupuestos, ¿no? Y yo comentaba algo que les quiero compartir, cuando un funcionario público muy alto nivel le preguntábamos por qué había gastado tanto dinero en la reproducción de compilaciones con pasta de piel, cuando además no es precisamente la función de aquella dependencia. En aquel entonces, en el sexenios pasados, era la Secretaría de Relaciones Exteriores que lo hizo. Nos decía, porque a mí me dijeron que debíamos difundir la convención, pero no me dijeron cómo. Entonces, y esto lo trajo en la mesa Alda Facio. Con Alda Facio tuvimos una reunión hace poco, porque Alda Facio está en una comisión que precisamente ubica la discriminación de la mujer en la ley y su aplicación. Y entonces vemos la aplicación de las leyes, y yo me pregunto, y también porque yo viví en Francia, siempre que salió una ley, y cuando estuve estudiando y viviendo allá, que es cuando yo me sorprendía, salió una ley, no solamente veía el ámbito jurisdiccional, sino implicaba a la Secretaría de Educación Pública, en estas leyes que se van a mencionar, y en la obligación de integrar, por ejemplo, en la ley general, esta visión, no solo, bueno, que por cierto la ley general de educación no tiene visión de igualdad, no tiene perspectiva de género, pero integrar la obligación de las dependencias, de precisamente involucrarse, y es que la ley, la paridad es uno de los aspectos fundamentales. Tenemos la paridad, pero no se prepara la sociedad, no tenemos una sensibilización en todos los aspectos sobre este cambio tan importante, ¿no? Las modificaciones que hicieron ustedes en relación a la participación de las mujeres indígenas, que ya pueden participar políticamente, pero cómo preparamos estos pueblos, ¿no? Entonces, cómo precisamente la legislación puede abordar estos otros aspectos que nos parece importantes, ¿no? Que tiene que ver con la armonización, pero que tiene que ver con esta aplicación de la ley, con estos obstáculos que señalaste de manera muy puntual y que nos parecen importantes. Y también qué podemos hacer esta experiencia de la desaparición, que me parece que fue una referencia que nos toca uno de los aspectos más graves. Estamos haciendo uno de los informes que se va a hacer temático, va a ser el de migración, mujeres migrantes precisamente, ¿no? Bueno, te paso con muchísimo gusto, querida Marta, agradeciéndote tu presencia siempre solidaria. No, al contrario, muchas gracias, Gloria, y a todas las organizaciones que están organizando esta serie de foros con respecto precisamente a revisar la CEDAW, pero debo decirles de manera especial que me consta que Gloria es de las más empeñadas siempre que tenemos reuniones en la Red de Mujeres en Plural. Ella insiste en el tema, tenemos un chat muy activo que además ella también siempre insiste en el tema de la necesidad de valorar nuestras acciones y posiciones con respecto a la CEDAW y con respecto a ir generando todos estos aportes de evaluación de cara a lo que está pasando en México y precisamente tener un informe que contenga todos estos elementos. Entonces, reconocerle a Gloria, porque les digo, me consta que es una persona que está de manera decidida acompañando esta evaluación para que pueda contarse con un buen informe. Y también me da mucho gusto que esté Margarita y la propia Gloria y también vi llegar a Lourdes, de una de las redes de mujeres más importantes que han trabajado de manera muy intensa para hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres en Chiapas, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas, que ha estado enfrentando muchos retos. El primero fue hacer cumplir la ley con respecto a la paridad en municipios, y ahora se enfrentan a lo que ha implicado la implementación de esto, y de manera muy particular el caso de Rosa Pérez, que no es el único en Chiapas, este es en Chenaló, pero es la quinta mujer que en el estado había sido obligada a renunciar en el estado, y que la red ha estado pues de manera permanente dando acompañamiento a este proceso, y yo pude vincularme con esta red también gracias al trabajo que Gloria Ramírez ha hecho desde la academia, porque en esta red hay mujeres de la academia muy comprometidas dándole también contenido a lo que la red hace. En segundo lugar, quiero
sin duda manifestar coincidencias y muy especialmente un reconocimiento a la senadora Angélica de la Peña, porque todo lo que ella ha mencionado, lo que no dijo es que ella ha sido una actora principal para lograrlo. Las reformas constitucionales de las que se hablan, de poderle dar las facultades al Congreso para legislar sobre el tema, y ha sido una actora fundamental, porque efectivamente el proceso legislativo nos gustaría que fuera mucho más fácil, ágil, menos difícil, pero hay que recordar que todavía las mujeres no tienen toda el peso político, y aún así lo han hecho valer en el Senado de la República para que estas reformas se den, y de manera muy empeñosa ella es de las personas más metidas cada vez que hay una de estas reformas en estar impulsando una perspectiva de género, y ha sido muy importantes estas reformas constitucionales que quizá desde afuera se ven como, bueno, una reforma que te da la base constitucional, no pasa nada, ¿no? O sea, no lo ves como tan importante. Las reformas al artículo 73 no se ven tan importantes, se ven como, bueno, no modifica nada. En realidad modifica mucho, porque el dar la base constitucional en el 73 para que el Congreso pueda legislar sobre ciertos temas con el marco de derechos humanos, da la posibilidad de emitir leyes generales que sean de observancia en los estados. Y en este tema de armonización legislativa, poder tener criterios generales en las leyes, sin duda son fundamentales, porque de otra manera en los estados no siempre hay un trabajo tan con tanta incidencia de la sociedad civil organizada, o aunque haya mucha sociedad civil organizada, no logran permear que los cambios en los congresos locales sean como deben de ser con este marco de derechos humanos, pero teniendo leyes generales pues no tienen de otra, ¿no? Ya hay un marco general. Entonces, sin duda, puedo mencionar algunos, yo nada más me ha tocado llegar a sumarme en este tema, pero han estado todas las reformas en materia de desaparición forzada, de tortura, de la ley de víctimas, primero la base constitucional y después en las leyes secundarias, la que ya se aprobó por parte del Senado y está en manos de la Cámara de Diputados, es la de tortura, pero conozco el empeño de la senadora para poder sacar las otras dos, además con una perspectiva de género, y está ya ahí el compromiso. De hecho, la de desaparición forzada quedó a unos párrafos de ser aprobada en abril, antes de que terminara el periodo ordinario anterior. Entonces, esa es como una garantía de que de que estas leyes tendrán esa perspectiva de género. Y bueno, entrando muy rápido en materia, yo sé que estoy ante un público conocedor del tema de la CEDAW y de lo que se implica, de la importancia de la CEDAW, pero me parece importante, sobre todo para los que nos puedan escuchar más allá de este foro, volver a recalcar en la importancia que tiene la CEDAW, como cuando antes de la reforma del 2011, como para México, o sea, la reforma en materia de derechos humanos, como para México instrumentos como la CEDAW adquirieron tal importancia porque era a través de este tipo de instrumentos para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, se volvían en un marco legal a nivel internacional al cual recorrimos, y particularmente cuando en 1999 se concreta el protocolo facultativo del Comité de CEDAW, también muy importante porque entonces a partir de ese momento todas las recomendaciones por parte del Comité CEDAW son vinculantes para nuestro país. O sea, no solamente se trata de un instrumento, un tratado internacional, una convención en este caso, que nos da solamente recomendaciones y puede el Estado mexicano aceptarlas o no, sino que se adquieren un carácter de vinculantes obligatorias, y en ese sentido el Estado mexicano tiene que responder ante esas recomendaciones. Y insisto mucho en el Estado mexicano, porque generalmente pensamos, ¿no?, en las recomendaciones cuando el gobierno, como gobierno, acude a presentar sus informes, que en la siguiente parte pueden ver los informes que México a las que ha participado México. Pero no solamente se trata del gobierno, sino también de los poderes del Estado, y sin duda el legislativo tiene tareas pendientes y tiene tareas y compromisos con respecto a las recomendaciones que se han emitido por parte de CEDAW. En ese sentido, decirles que, bueno, aquí hay algunos datos de cómo se han venido presentando estos informes, y en la siguiente se encuentran los informes en los que ha participado México,
Y en la siguiente me quise detener en el informe 7 y 8, porque en la recomendación 58 en materia de participación política destaca la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece el aumento de la cuota de género en ese entonces del 40-60 y del destino del 2% para el financiamiento público ordinario de los partidos políticos para capacitar, promocionar y desarrollar el liderazgo político de las mujeres. Entonces, decirles que con respecto a esa recomendación, el haber avanzado no solamente en la posibilidad de revisar el 60-40, sino haber dado el paso a la concreción de la paridad, ha sido muy importante. Y es muy importante, además, haberlo llevado a nivel de la Constitución, como lo dijo la senadora, fue gracias a las senadoras de la anterior legislatura que se concretó una reforma al artículo 41 de la Constitución para establecerlo como un principio, y un principio constitucional, y eso sin duda le da un peso específico muy importante, diferente a que pudiera venir en las leyes secundarias. Al estar en la Constitución se convierte en un principio del cual entonces los tribunales electorales, particularmente las salas regionales y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han recurrido para darle una interpretación con base al marco de derechos humanos. O sea, al estar en la Constitución le da otro peso jurídico a la paridad, y aunque la redacción hable de la paridad en las candidaturas para las diputaciones, en realidad lo importante es el principio constitucional de la paridad, que nos reconoce la igualdad de derechos a mujeres y hombres para participar en los mismos espacios de toma de decisiones. Y me parece que todas estas recomendaciones que se hacen con respecto al tema de la participación política de las mujeres, la gran mayoría fueron retomadas en las leyes secundarias, también por estas mismas senadoras. Y hablo de ellas porque yo no me había incorporado en esa parte del Senado, entonces es un reconocimiento a las senadoras que empujaron este tema, porque en la reforma al 41 constitucional, que tuvo su propio peso, importancia y mucha complicación, porque pues uno, vuelvo a insistir, se ve muy fácil reformar un artículo de la Constitución, pero se requieren 2/3 partes, y en muchos casos se ha necesitado que las senadoras amaguen a los compañeros senadores para lograr esto, y el amago fundamental fue que hoy en día las senadoras en este Congreso somos más de 1/3 del Senado. Y ser más de 1/3 del Senado da un peso político diferente, porque si bien no tienes el peso para aprobar una reforma constitucional, sí tienes el peso para vetarla. Y eso fue lo que hicieron las senadoras, hacer valer ese peso. Entonces, por un lado está la reforma al 41 constitucional, pero por otro lado las leyes que derivaron de esto. O sea, la reforma político-electoral reformó varios artículos constitucionales, pero también dieron nuevas leyes. De entrada ya no es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, ahora es el EGIPE, ahora hay una ley de partidos que no había antes, y esas son nuevas leyes donde además también las legisladoras que participaron en esas leyes secundarias llevaron parte de estas observaciones que hay en CEDAW a esas leyes secundarias. La integración de fórmulas completas mujer-mujer solamente venía en la sentencia del tribunal, la 12624, pero ellas la hicieron ley en la Ley General de Partidos, en la LEGIPE. Establecieron el tema de no enviar a las mujeres exclusivamente a distritos perdedores. Establecieron el sistema de cremallera, o sea, la obligatoriedad de que en las de representación proporcional fueran 1:1. En fin, todas las observaciones que se pueden ver en estas observaciones, recomendaciones de CEDAW, la gran mayoría de ellas se llevaron a la ley, y eso es muy importante. Y en la mayor parte de los casos han sido bajadas de una u otra manera a los estados para que se cumplan. Y en ese sentido, para no llevarme mucho más tiempo de esta presentación y poder escuchar a Margarita sobre el caso de Rosa Pérez, me interesa comentarles cuáles son los que todavía vemos como pendientes solamente en esta materia de derechos
políticos electorales. Ya la senadora Angélica de la Peña mencionaba toda esta necesidad de armonización legislativa de muchas otras leyes en muchos otros temas para hacer posible el ejercicio y el reconocimiento de todos los derechos de las mujeres. O sea, es una gran cantidad de leyes que se tienen que seguir reformando, haciendo con esta visión donde las mujeres y los hombres estemos con la posibilidad real de ejercer esos derechos, y además ante la dificultad de que por una parte tenemos un ordenamiento federal y hay muchos otros en los estados, cuando precisamente muchas de las recomendaciones de CEDAW hablan de esta necesidad de armonización en los congresos locales de estas leyes con esta misma visión. Sin embargo, soy una convencida de que cada ámbito del Estado, cada poder del Estado tiene que hacer lo que le corresponde en su ámbito de acción. Y en ese sentido, en el legislativo se ha contado con legisladoras comprometidas para hacer lo que le corresponde en el ámbito legislativo, y que las leyes, al final de cuentas, tienen un mecanismo de poder diseñar y moldear política pública. O sea, de lo que se trata ahora es que esas leyes se sigan convirtiendo y transformando en política pública que permita hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y me parece que en ese sentido las legisladoras que han estado en estos procesos de armonización legislativa han sido muy cuidadosas de ir colocando todos los candados necesarios, porque desafortunadamente echa la ley, echa la trampa, y nosotros hemos buscado de que justo estar pensando por adelantado cuál puede ser la siguiente trampa para darle vuelta y poner esos candados para evitar que haya algún resquicio por el cual no se cumpla la ley. Y en ese sentido me parece que lo que ahorita está pendiente precisamente son esos otros pequeños candados que se tienen que poner, porque a la luz de los hechos en materia de derechos políticos de las mujeres, estamos viendo cómo están encontrando resquicios legales para pretender no cumplir con la paridad. Entonces, en ese sentido, de entrada, sin duda, hace faltan muchas reformas a nivel de lo local. Es muy importante decir que ante la implementación de la paridad en ya 2 procesos electorales locales, el aumento de las mujeres en cargos de representación popular como diputadas y presidentes municipales ha crecido de manera muy importante. En solo 2 años se ha logrado lo que no se había logrado en los últimos 20 años en materia de representación política de las mujeres. O sea, ya tenemos más de 5 congresos donde no solamente locales, donde no solamente se consiguió la paridad, en algunos casos hay más mujeres que hombres en los estados. Y algo que era fundamental, o donde teníamos el mayor rezago y donde se veía sin duda las recomendaciones de CEDAW, era en el ámbito municipal. Se ha logrado en solo 2 procesos electorales locales pasar del 7% a casi el 14%, estamos en el 13.8% de presidentas municipales, en solo 2 procesos electorales. Antes, pasar del 4 al 7 había tardado al menos 12 años. ¿No? Avanzamos 3% en 12 años, y en tan solo 2 años duplicamos casi el número de representación de las mujeres. Entonces, sin duda, la paridad fue un asunto importante, pero ahora que estamos viendo y viviendo con respecto a la paridad, y eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo con respecto a este tema. Sin duda, uno de los mayores efectos negativos que se están viendo y que tienen que ser atendidos tiene que ver con la enorme resistencia que hay con respecto a la llegada de mujeres como presidentas municipales y en general al ámbito ejecutivo. De alguna manera ya habían empezado a aceptar la posibilidad de que las mujeres llegáramos como legisladoras, porque al final de cuentas se trata de órganos colegiados donde se toman decisiones entre varios, ¿no? Y ahí hay otros mecanismos para no dejar tomar a las mujeres decisiones, ¿no? O sea, no les dejan las presidencias de las mesas, no les dejan presidir en los congresos, en fin, o sea, ahí hay otros mecanismos para, como digamos, controlar que las mujeres no estén tomando decisiones. Pero en el ámbito ejecutivo, donde es una persona la que toma esas decisiones, es donde más resistencias estamos viendo. Y lo vemos porque solamente tenemos una gobernadora.
y la gobernadora llegó en medio de violencia política. Las que fueron candidatas en este último proceso electoral a gobernadoras fueron objeto de violencia política de muy diversas maneras, todas, de todos los partidos, y abrimos la boca por todas, porque esto no es un asunto de las del PRI, las del PAN, no, a todas les están tratando en las campañas, bueno, son unas guerras feroces contra las candidatas. Y en el ámbito municipal, bueno, les hablo de los 5 casos de Chiapas, pero estamos sufriendo uno en Apango, Guerrero. Le incendiaron el coche, sacaron las cosas de su casa, electrodomésticos y demás, hicieron una hoguera en el pueblo con las cosas de la presidenta municipal. La resistencia que se está viviendo es terrible para precisamente el acceso de las mujeres a los espacios donde la líder, la que toma las decisiones, aunque haya un cabildo y tenga que consensar cosas, etcétera, es la mujer. Y además donde efectivamente se pueden ejercer recursos para destinar programas y política pública que pueden atender situaciones muy concretas con las mujeres. Y ese es el control que los hombres de esos municipios no quieren dejar. Entonces, eso es un tema del que tenemos que hacernos cargo. El otro, sin duda, es que necesitamos mujeres en el poder con poder. Qué padre que estamos avanzando y tenemos varios congresos paritarios, qué padre que tenemos una Cámara de Diputados con el 42% de mujeres diputadas federales, ¿no? Qué bien que estamos avanzando, pero necesitamos que esas mujeres que están en el poder tengan poder de cambiar las cosas. Y no que nos sigan limitando el acceso a las comisiones, a las mesas directivas, a las juntas de coordinación política, donde se toman las decisiones importantes. Y esa transformación es muy importante. Esa y la otra, que es la visión patrimonialista del poder. Los hombres siguen teniendo una visión patrimonialista del poder, es decir, que es suyo. Y que en ese sentido ponen a la mujer que ellos consideran pueden controlar o manipular para seguir tomando las decisiones ellos. Y eso pasa necesariamente por muchas cosas, pero en el ámbito legislativo sí pasa por reformas que nos permitan democratizar la vida interna de los partidos, justamente para evitar que sigan siendo los hombres los que coloquen a las mujeres que ellos quieren, no porque pongan a una mujer que sea cercana a ellos, no, sino porque ellos son los que creen que pueden seguir manipulando la toma de decisiones. Entonces ahí tenemos que cambiar eso. Y sin duda el gran tema, el gran pendiente, y la Comisión de Igualdad ha estado trabajando de manera muy importante en todos estos temas, es en poder concretar la legislación en materia de violencia política, que como decía la senadora Angélica de la Peña, al menos toca 5 ordenamientos legales que son muy importantes, además a la luz de lo que está sucediendo, porque solamente hoy en día contamos con un protocolo de participación donde están diversas instituciones públicas del Estado, desde la FEPADE, el Tribunal Electoral, el INE, el Instituto de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, etcétera, para la atención de la violencia política mientras se concreta la legislación. Eso nos ha permitido también estar viendo cómo opera y qué se requiere para terminar de concretar esta legislación, y entre otras cosas importante decir que, por ejemplo, no solamente basta con una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de definir qué es violencia política, porque en el caso donde ya se resolvió de una magistrada en San Luis Potosí, se dijo sí, fue víctima de violencia política por sus compañeros magistrados electorales, pero no ha pasado nada. Y lo peor de todo es que les digo que es como cuando tienes violencia familiar, ¿no? Vas, denuncias al marido y te tienes que regresar a vivir con él. Así, en ese mundo se encuentra la magistrada de San Luis Potosí. Entonces no nos basta con que se reconozca que hay violencia política, sino que tenemos que tener mecanismos para sancionarla. Y eso implica reformar varias leyes, y la Comisión de Igualdad con la senadora Diva Damira y Angélica de la Peña están haciendo un esfuerzo muy importante justamente para revisar todas las iniciativas que hay en la materia y poder concretar pronto una legislación que nos pueda permitir no solamente identificar el problema, atenderlo, sancionarlo y erradicarlo, porque como ella dice, hay que actuar antes de que esto siga convirtiéndose en un problema que después sea imposible atender y controlar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muy bien, efectivamente, esta integralidad de la ley, o sea, nosotros hablábamos y habla mucho la CEDAW, y después vamos a buscar tener una reunión ya más en corto para trabajar sobre y presentarles las recomendaciones que hemos conjuntado, no solamente de la CEDAW, sino de todos los mecanismos internacionales, incluyendo el examen periódico universal, lo que tiene que ver con la armonización legislativa en materia de género. Entonces esperamos próximamente presentárselas, y en ese marco tenemos que pasar de no solo a la armonización, sino a la implementación, y desde luego, ¿qué sucede cuando no se sanciona a los agresores? Se empoderan triplemente, y eso lo vemos desde las universidades, donde el profesor que no fue sancionado llega doblemente empoderado, donde se pasa un mensaje a otros agresores diciendo: llégale, no pasa nada. Y es donde coinciden. Yo he estudiado todas las recomendaciones, todos los informes que se han dado a México en cuestión de género, todas y todos coinciden: la impunidad incuba, ¿sí?, la violencia hacia las mujeres. O sea, estos terrenos de impunidad, estos terrenos en que la Procuración de Justicia deja mucho que desear, en que no se juzga, pero lo vemos en todos los ámbitos a los delincuentes. Ni siquiera México es un país que no ha juzgado a sus gobernantes. En toda América Latina han existido cuentas, en México no. Entonces caemos en ese ámbito de impunidad, y es grave porque entonces lo que provoca es mayor agresión de esos agresores. Y un ejemplo concreto, pues se lo vamos a escuchar, de esta violencia política del caso de San Pedro Chenaló, con la doctora en ciencia política Rosa Pérez Pérez, quien fue electa democráticamente, y ninguno de los órganos ha dicho lo contrario. Ganó la elección. Y quiero decirles que, entre otras cosas, ella lo va a decir, pero la compañera Felicitas, que lo trajo Muriel, estuvo con nosotros, habló del caso precisamente de la señora Felicitas de Guerrero. Uno de los aspectos que realizan misógenos, se disfraza un hombre vestido de mujer y le pone Miss Presidenta, y denostándola también en múltiples aspectos, como lo escuchamos ayer con Brenda Lisset. Entonces, bueno, pasamos para escuchar este caso de la voz de Margarita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, una disculpa de Rosa Pérez Pérez, pero debido a su situación de inseguridad y debido también a sus autoridades, que el día de ayer tuvo reunión con ellos, y el día lunes también tuvo una reunión con muchos agentes, como con 3,000 personas en San Cristóbal de las Casas, porque no hay condiciones ahorita de regresar a San Pedro Chenaló, pues da su reconocimiento a la senadora Angélica de la Peña, porque el pronunciamiento que hizo, porque en ese momento era muy importante. Estábamos viviendo, bueno, se sigue viviendo toda la violencia, pero no había como un respaldo, un pronunciamiento. Entonces fue muy importante para nosotras, y luego vinieron otras declaraciones, ¿no?, de otras mujeres de partidos, de la misma, del PRI, hizo un pronunciamiento, y pues muchísimas gracias. Invitarla a que no nos abandone, porque Rosa Pérez está muy vulnerada en este momento, como otras mujeres, ¿no?, pero particularmente que se vive ahorita, no sabemos qué va a pasar. Se estaba esperando con mucha ansiedad la resolución del TRIFE, también tenía dudas sobre en qué sentido iba a resolver, ¿no?, el TRIFE, pero dado el compromiso de la magistrada Lanis, creo, y de los alegatos que se hicieron, pues salió favorable de la restitución de sus derechos políticos. Entonces eso es un avance, es un precedente, yo creo que también en nuestro México, para la participación política de las mujeres. Entonces, su saludo, su reconocimiento. Gracias por la invitación de la doctora Gloria Ramírez. Como ya lo dijo, nos volvemos a encontrar en este marco de lo que es el informe sombra de la CEDAW. Nos parece muy interesante, ojalá y el caso de Rosa pudiera quedar como incluido en esto, como ejemplo de lo que no debe suceder en nuestro país. Y bueno, quiero decir que se ha hablado de usos y costumbres, y eso me remite a rememorar toda mi militancia en cuanto a mi participación en el movimiento indígena, que esa fue mi primera escuela, el movimiento indígena. Yo fui una de las primeras representantes a nivel nacional de ANIPA, que justamente fuimos a los diálogos de San Andrés también, y el EZLN me invitó como
asesora de la Mesa de Mujeres Indígenas. Y en esa Mesa de Mujeres Indígenas muy emblemática, en donde mujeres a nivel nacional acudimos y mujeres también no indígenas acudieron, pero ellas con el compromiso de escuchar a las mujeres indígenas en ese momento, que dieran su palabra para hablar, para ver qué era lo que decían, porque también querían escuchar lo de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas y todo lo que el movimiento de mujeres indígenas, muy incipiente tal vez en ese momento a su organización, pero que ya estaba naciendo, se estaba conformando. Y ahí en San Andrés quedó muy claro que las mujeres indígenas de México decimos sí a los usos y costumbres, pero no los que violenten los derechos de las mujeres, su corazón, su cuerpo y todo lo que eso implica. No a que esté por encima de las leyes universales reconocidas. Entonces, eso lo digo aquí porque se habla mucho de usos y costumbres y a veces o se romantiza o se sataniza. Claro. Y yo creo que son una realidad que a veces por el desconocimiento se sigue reproduciendo y se justifica. Las autoridades no legislan, no ponen sanciones, déjanlo, son usos y costumbres y que se las arreglen. Entonces, cuando eso se las arreglan, pues se las arreglan conforme a los intereses, a los caciques, porque eso hay que decirlo, desde Eufrosina, que le negaron la participación política, ¿verdad?, de representación, de representar a su municipio, fueron los caciques, no fueron los pueblos, las comunidades. En el caso de Rosa Pérez y otras compañeras, las comunidades quieren un cambio, las comunidades no están estáticas, las comunidades se mueven, se reinventan, se readecúan. A veces el romanticismo también de la ciencia dice, no, pues es que ya está cambiando la costumbre. Yo fui una de las mujeres señaladas también por mis compañeros del movimiento indígena, porque yo fue una de las fundadoras de la creación de la CONAMI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, con Sofía Robles, que militaba más en el Congreso Nacional Indígena, que era más zapatista que los zapatistas, y que bueno, con ese romanticismo también que las mujeres indígenas, cuando habla un hombre indígena, ya está representada su palabra. Mentira, o sea, vivimos cosas reales y a veces también nos dicen que estamos desclasadas. Cuando luchamos por nuestros derechos tenemos muchos calificativos. Sin embargo, hoy día yo creo que esto es muy vigente y qué bueno que hay legisladoras que tienen esta agenda de la lucha por las mujeres. Eso es muy importante porque normalmente cuando llegan a los congresos locales, sobre todo, llevan la agenda de su líder político, llevan la agenda del partido político. Y aquí lo que he visto de Angélica de la Peña y las demás senadoras, pues es que están por una agenda común para las mujeres. Eso es algo que me alegra y me alienta, y que nuestra lucha de tantos años, que ha sido desde los años 90 y yo más atrás que empecé a organizar comunidades, pues me alienta y digo, estamos avanzando. Hay muchas cosas que también son retos que se nos presentan, porque bueno, si por ejemplo no se hablaba de la participación política de los pueblos indígenas, no se hablaba de la participación política de las mujeres. Hoy es una realidad. Y ante esto, ¿qué hacemos? Tenemos nuevos retos. Entonces, para pasar a lo que pasó Rosa Pérez, ella desde el 2009 empezó su lucha. Empezamos a involucrarla porque llegó Suma también a hacer un diplomado para preparar a las mujeres que quisieran participar en los ámbitos municipal y estatal, para las elecciones para diputadas, diputadas federales, regidoras y síndicas. Se elaboró una lista, se les acompañó en todo fue 2 años del diplomado, y entre ellos pues medio llegaba Rosa Pérez porque ella siempre estaba en las comunidades, o sea, haciendo su trabajo con las comunidades, y bueno, se construyó su candidatura. Creo que igual como mencionó aquí la compañera senadora Marta, hay muchos casos de Chiapas, y fue a propósito de la ley de paridad, que se revocaron las candidaturas, se cayeron las candidaturas a una semana antes de la elección, y por eso ahí es otra suerte de mirar esas otras candidaturas de las regidoras y síndicas. Pero el caso de Rosa Pérez fue muy diferente, porque ella sí llegó, digamos, sola, con sus propios recursos, con poco acompañamiento. La acompañé desde ese proceso del 2009, se fue a plebiscitos. Hay que decir que en la zona altos de Chiapas es donde se configura más las zonas indígenas, los municipios indígenas, y cada municipio lleva una manera de elección interna, es lo que le llaman usos y costumbres. Rosa Pérez lo pasó,
por 3 partidos políticos, pero le fue negado hasta en lo que fue el Partido Verde, que le fueron aceptados. Entonces, ella pasó ese sistema interno, pero luego tienen que registrar la planilla para irse a la constitucional. Y ella desde un momento también conformó su planilla con regidoras. No fue el caso de la mayoría de los municipios, que hoy hay muchos problemas porque no incluyen a las regidoras, no incluyen a las síndicas, porque ahí fueron por la caída de las candidaturas y que en el momento, o sea, no votaron por las mujeres desde el principio, desde la cuestión de elección interna, sino fue por la caída de las planillas, por la equidad de la paridad de género. El caso de Rosa, desde un principio, inclusive el PRI en la campaña decía, miren, ella lleva mujeres, son débiles, están cambiando la costumbre. Y bueno, desde siempre Rosa Pérez sufrió violencia y fue señalado, las autoridades lo saben exactamente, porque siempre hizo denuncias. Entonces, se construyó la candidatura y yo creo que es muy interesante el aprendizaje que ella dio en la campaña también, al conformar un equipo en donde lo que decían que iba a cambiar la costumbre, ¿por qué? La costumbre priista, que ha imperado en la región Altos. ¿Por qué cree que me mataron al presidente municipal de Chamula? Porque se atrevió también a cambiar el uso y costumbre que era el PRI y hombres. Bueno, en este caso fue la costumbre PRI, partidaria, porque él es hombre, o sea, el que mataron. Pero en otros, bueno, en el caso de Rosa, pues doble ofensa para ellos, o sea, cambiar el partido y cambiar el género. Entonces, pues la discusión era, ella no puede portar el bastón de mando. El bastón de mando que a veces lo aporta la diputada Cecilia López, que ya fue presidenta municipal también de Oxchuc, pero para unos municipios el bastón de mando no se saca a cualquier momento, no se exhibe en cualquier momento. Y los bastones de mando que han entregado algunos presidentes de la República y algunas autoridades es un bastón chino, le decimos, porque no es el verdadero bastón de mando. El verdadero bastón de mando tiene su rezo, tiene sus costumbres, se le reza, se le guarda. Es el caso de Rosa Pérez, que decían, el de tradición dentro de la campaña, del equipo de campaña, convenció a las comunidades y les hizo un llamado a reconocer sus costumbres ancestrales en cuanto a que es hija pedrana, es hija de San Pedro, porque es San Pedro Chenaló. Entonces es en honor a un santo. Bueno, ya viene más acá de la colonia seguramente, pero ella es hija pedrana, es pedrana, por lo tanto podría aportar el bastón, porque decía, tenemos los iguales derechos, es pedrana, es hija de Dios, es hija de San Pedro, por lo tanto ella podría aportar el bastón de mando. No es un problema del bastón de mando, porque ahora tenemos muchas autoridades hombres y portan el bastón de mando, pero no lo honran. Ya no quieren a su gente, ya no dan un buen trato, han cambiado la costumbre. Entonces, ¿de qué se trata? Ella puede portar bien el bastón de mando y puede nombrar a una familia que le haga el rezo al bastón de mando. Entonces, o sea, como que todas esas cosas se fueron platicando en las comunidades. Y el otro, porque hay mucho también evangélico, también dentro de su campaña había uno de evangelio. Y él hablaba en torno desde el principio de la vida, el origen de la vida, y hombre y mujer, la dualidad, nuestros mayores, sol y luna. O sea, fue una cosa hermosa, la verdad, la elaboración de la campaña, la estrategia, y se fue dando y se evaluaba. Y desde ahí igual, o sea, escuchaban los otros y, como les digo, el PRI no incluyó a mujeres desde el principio de su planilla. Fueron obligados por la cuestión de la paridad y entonces ya escondían después ellos su lista. Cuando la lista de Rosa la exhibían y decían, llevan mujeres, llevan regidoras, no solo es la doctora, sino nos van a cambiar la costumbre. Y después cuando ellos fueron obligados a registrar a mujeres, pues ya la escondían, o sea, ya se les cayó la boca, pues, fue un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la ley de paridad, pues también apoyó a muchas cosas, vienen otras y las vivimos ahorita en otros municipios, pero yo creo que ayudó mucho también en otros municipios. Pero en el caso de Rosa Pérez, desde un principio, se nombró a las mujeres y tiene mujeres regidoras. Bueno, toda esta violencia la vivimos desde la campaña. El día que ganó también salimos huyendo con las boletas electorales porque se tomó el IEPC, o sea que a Rosa nunca la han dejado, le han subido de tono.
Nunca pensamos que iba a llegar al secuestro de los 2 legisladores, pero desde el 7 de abril, en que empezó a pedirle la renuncia, estuvimos huyendo, yo acompañándola. El día 25 de mayo estuve con sus hijos huyendo, escondiéndome en varios hoteles, y la presión de los niños y la presión de también que me llamaban y me decían, por favor, dile que no vaya al municipio porque la van a quemar, porque decían que la iban a desnudar, que le iban a cortar el cabello, porque tiene ella unas trenzas muy hermosas, muy largo el pelo, y bueno, y hacerle otras cosas, seguramente matarla, violarla, etcétera, y algunos diputados le exigían que fuera, pero su gente, sus líderes, sus comités, sus agentes, sus autoridades tradicionales le dijeron, usted no va a ningún lado, se queda aquí porque no garantizan la seguridad de allá. Ahorita los ánimos están muy alzados, ¿para qué se va? Y váyanse ustedes, y la encerraron. Eso cuentan una compañera que estuvo muy cerca de ella, porque yo estaba con los niños. Entonces digamos que esta violencia la hemos vivido muy fuerte. Por esa noche fue particularmente muy difícil, y traigo a colación esto de los usos y costumbres porque argumentaron que el sustituto presidente se había elegido por usos y costumbres, pero no, o sea, yo les estoy diciendo cuál fue el proceso de Rosa y qué es el proceso que lleva en los municipios. Elección interna, método propio, usos y costumbres, y hay muchas maneras de hacer. Algunos se van a consulta los nombres, otros a mano alzada, otros se paran en filas, o sea, es toda una manera muy interesante de hacer sus plebiscitos, la elección por método propio, y ya luego tienen que registrar las planillas. Entonces Rosa Pérez, digamos que cumplió todas estas cosas. También dicen que no vivió en el municipio, vivió en el municipio y atendió a la gente también de otra manera, y eso también a los caciques no les gusta. Pues como esta mujer ahora viene a ponernos el ejemplo de cómo se deben atender a las autoridades, porque ella tenía y atendía desde las 2 de la mañana a las autoridades. En fin, Rosa Pérez ha pasado muchas pruebas. Su prueba también muy fuerte fue el que corren durante la fiesta de, ¿cómo se llama la que hacen en Río de Janeiro? De carnaval, del carnaval, que es muy particular. Tienen que correr por todo el municipio y visitan los pachones que les llaman, y ella corrió con el bastón de mando, y dijeron, pero ¿de qué está hecha esta mujer? ¿Por qué está tan fuerte? Mira, y nosotros la queremos ver caída y está como si nada. Entonces su alzadez, o cómo se podría decir, su porte, su convicción de ir al frente del municipio es lo que molesta, no al pueblo, a los que tienen intereses. Y eso es lo que también me preocupa y nos preocupa, porque esos que financiaron inclusive todos estos actos no tienen castigo. Como dicen, recurrimos a lo mismo, no hay castigo. Le puedes hacer lo que quieras, a ella le hicieron 1, 2, 3 veces otras acciones y no hubo castigo. No hay un llamamiento, no hay un poder que les llame, que les pida cuentas. ¿Qué hacen ellos? Pues podemos hacer lo que quieran. Total, es mujer, se pone a llorar, pero no solo, también la hostigan psicológicamente. Y eso ella nunca lo ha denunciado tampoco. Le han hecho un grupo de chat en donde le dicen hasta la victoria o muerte o vida, patria o muerte. O sea, esas cosas que de repente yo la veía así, le digo, ¿qué tienes? Es que mira lo que me mandan, denunciemos. Pero ya luego viene la gente y viene el otro grupo, vienen las mujeres, pues ya no hay tiempo de denunciar y no sabemos a dónde. Entonces ha sufrido una guerra psicológica de todo tipo, en todos sentidos, y yo creo que sí merece llamar la atención para ver qué se puede hacer en esta situación. Hoy tiene el poder otra vez, pero no sabemos qué hizo el sustituto en ese tiempo. Le pudo haber saqueado las cuentas y ella tiene que rendir cuentas sobre eso. Entonces le van a buscar cosas, no la van a dejar tranquila, y esa es la situación, que también todos los que estamos cerca de ella peligramos, no solo ella, sus hijos, sus seguidores. Hay desplazados, porque obligaron a las comunidades a irse a la asamblea y a demostrar su repudio a ella. Algunos llegaron para observar, para ver qué estaban haciendo los otros, y algunos fueron obligados con multas de hasta 500 pesos o 2,000 pesos, depende, y hubo una quema de casa. Ya se denunció ante la FEPADE, ellos por su propio derecho de denunciar, en tanto a que pues votaron por Rosa Pérez,
Pero yo me pregunto, con estas cosas, que además no hay castigo, no hay nada, las mujeres indígenas que tanto hemos impulsado, primero la representación de los pueblos indígenas y ahora la participación de las mujeres, ¿van a querer llegar? ¿Van a querer ser candidatas? Seguramente se van a espantar, no van a querer, entonces sería un retroceso para nuestra vida democrática. Entonces por eso hay en toda la región Alto de Chiapas hay una descomposición social. Y yo creo que cuando se habla de usos y costumbres habría que verlo con aristas y ver bien de qué están hablando realmente estas personas y quiénes están hablando, en torno a qué intereses. Ahora, en el caso de Rosa Pérez, las autoridades han dicho que les encontró con una situación así de que no tenemos cómo responder. El caso del Trife resolvió, la Defensoría está pendiente la Defensoría, pero no basta. Creo que hay un protocolo que también de concurrencia para lo de los periodistas y que está aplicando con Rosa Pérez, pero no sabemos cuáles son sus alcances. Ya fue a hacer el impacto de riesgo, creo que se llama impacto de riesgo, fue a ver dónde está ella, cuáles son sus recorridos, todo esto. Al final de este mes está la resolución, ¿verdad? El resultado de esta investigación, pero yo veo que faltan muchas cosas. Hay como muchas preguntas en el aire y sí hacerles una invitación y un llamado, que eso, como dicen, si no hay un llamamiento, si no hay acciones fuertes que puedan parar esta violencia, pues las mujeres indígenas en los municipios no van a querer volver a participar y si no, pues la que se atreva, a costo de qué y a costa de qué, y no todos tienen el temple de Rosa Pérez, porque para eso de presionarla por todos lados, las mismas autoridades, de decirle pues aquí sí, hasta allá no, la verdad es que es un ejemplo de lucha y de que a veces se encerraba sola y decía, ay, ya me dijeron tanto, voy a tener que pensar bien, con cabeza fría y voy a tomar decisiones, porque al fin de cuentas es ella, podríamos opinar, podemos acompañar también, por las decisiones de ella, porque ella y su pueblo, ¿no? Porque su pueblo igual ya estaba pensando cómo hacer para llevarla a gobernar allá. Entonces, pues ahí está la resolución, ella nuevamente es presidenta, ayer salieron unos comunicados que no la tienen que hacer en la entrega-recepción, que la ley no lo prevé, pues entonces no sé quién le va a dar posesión allá en el municipio, porque aquellos también creo que siguen allá, pues como decimos, si no hay castigo, no hay llamado, sálganse allá, entreguen esto, pues ellos van a seguir allá. Pues sería nada más si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias por la invitación. Pasa, que te pongan un micrófono, Cari. Bueno, quien está hablando la conocen seguramente, sí. Marta Figueroa también. Marta Figueroa de uno de los Chiapas, centros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Un recuento puntual a estos daños es que el 25 de mayo en el evento en que secuestran a los diputados, a Eduardo, bueno, entre la refriega, porque ahí el pleito fue a tiros, armados están diciéndonos así, que venga Rosa, y uno de ellos exhibe, como en los peores momentos del 97, un cuerno de chivo. Esos que no se recogieron en el 98. Aquí estamos esperando a Rosa, pero esas armas fueron disparadas el 25 de mayo. Mataron a por lo menos 3 mujeres, una de 55 años, que aparece su nombre, una niña de 14 años, que también aparece su nombre, y una bebita de brazos de 2 años, que no aparece ni su nombre, ni siquiera es parte de ese recuento, pero mataron a 3 mujeres, madre, hija y la otra niña era familiar de esta mujer de 55 años. En un momento no se detuvo como ocurrió con el caso de San Juan Chamula, que por cierto ahí el pleito oficial es por el recurso que se asignó para el apoyo de mujeres artesanas. Sí, buenos días, estimada. Ahí no se ha dado. Está Rosa en el teléfono. Perdón. Está Rosa en el teléfono, quise llamarla para pasarle a Angélica de la Peña y quiero que le enviemos un mensaje fuerte para decirle no está sola, ¿sí? Fuerte, 1, 2, 3.
No estás sola. Buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Estamos oyéndote todos, está en voz alta. Aquí tengo Qué a... bueno. Chiapas, estamos bien, aquí bien, luchando por las mujeres, pero gracias a Dios todo bien hasta hoy. Aquí tengo a la senadora Angélica de la Peña y Marta Tagle. Rosa, estamos en un foro y todos te estamos escuchando, todas te estamos escuchando, y además tenemos a los medios de comunicación abiertos, al canal del Congreso abierto. ¿Y qué mensaje nos puedes dar, Rosa? ¿Cómo ves las condiciones para tu regreso como lo han determinado las autoridades electorales? Platícanos un poco. Muchas gracias. Pues agradecerle en especial pues a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, con los señores magistrados, los aplicadores de la justicia, que en este caso pues el Tribunal Electoral Federal. Yo muy agradecida, verdaderamente pues yo le jugué a la legalidad y finalmente encontramos la justicia. Yo muy contenta, muy agradecida, que no lo podía dejar así, porque pues verdaderamente es el camino de varias mujeres que ahora hoy pues, siguen el camino en la política. Y el trabajo que traemos en San Pedro Chenaló, gracias a Dios, lo he venido trabajando fuertemente con el equipo, desactivando, haciendo acuerdos, y hay posiciones, es cuestión de voluntad, acuerdos políticos de lo que para encaminarlo este trabajo. Pero bien, hay condiciones para regresar. Muy bien, Rosa, pues queremos decirte que tienes acá el apoyo del Senado de la República, de todas las senadoras, particularmente la Comisión para la Igualdad de Género, y además decirte que el mensaje que le damos de manera abierta al gobernador de la entidad para que Rosa Pérez, presidenta de Chenaló, regrese a presidir su municipio como ha sido la determinación de su pueblo, y que te otorgue todas las garantías que necesitas para que lo hagas de manera legal, de manera protegida por la ley, y no tengamos algún imprevisto que nos ponga a temblar. Muchas gracias, senadora, a todas las compañeras luchadoras que ahora hoy están en el evento. Como me encantaría estar con ustedes, pero lamentablemente traemos trabajo dentro del equipo y con todo, entonces eso fue que me impidió no poder viajar a la Ciudad de México. Pero desde lejos le agradezco mucho el apoyo de ustedes con las compañeras del Senado de la República y a las mujeres que me han apoyado hasta hoy. Muy bien, mira el mensaje que te mandamos aquí. Rosa, muchas gracias. No estás sola. No se oyó. No estás sola. No estás sola. Muchas gracias, muy amable, sus apoyos. Estoy muy contenta por el apoyo de ustedes que me han dado y me voy a echarle ganas con todo en el pueblo de San Pedro Chenaló, y cuando ya tenga claro, pues ya me contactaría con ustedes. Pues a lo mejor en la semana que viene pueda yo visitarlo allí en el Senado. Muy bien, acá te esperamos con muchísimo gusto y estamos atentas a todo lo que se ofrezca y a todo lo que nos pidas. Recuerda que estás abriendo brecha para que otras mujeres se atrevan, salgan a luchar por sus derechos humanos y particularmente sus derechos políticos. Te mandamos un gran saludo afectuoso, Rosa, y acá te esperamos. Muy bien, pues por favor, Marta, termina de darnos tu opinión, tu mensaje, que te interrumpimos ahorita por la entrada y llamada de Rosa. Era decir que nos toca ver, seguimos poniendo las muertes. Fue parte del discurso que se hizo cuando la Ley General de Acceso. No podemos seguir poniendo muertes. Se hizo en base al número de feminicidios
o muertes causadas por nuestra condición y situación de género. Aquí hay 3 mujeres muertas, una ni siquiera está contada. ¿Sí? ¿Cuántas murieron en el enfrentamiento de Chamula? No nos dicen. Oficialmente hay 4, que eran la gente del gobierno. El observatorio y la sociedad civil son las que de pronto ahí andan viendo de que detengan y paren esta impunidad. Para nosotras, estas 3 mujeres casi sin nombre, existen, tienen nombre, tienen apellido, son una de nosotras. Todas estamos en riesgo, no solo las sanpedranas, todas estamos en riesgo. Y la impunidad es parte de lo que tenemos que parar y es el compromiso desde antes del 96. Fue con el compromiso que llegamos y con el que salimos en el 94 a acompañar al movimiento zapatista. Ahí estamos, no podemos dejar a estas 3 mujeres sin justicia, como no podemos, ahorita ya van, en este año van 97 mujeres en Chiapas que han muerto en forma violenta. El año pasado del 2014 que había 64 muertes violentas, se incrementan en el 2015 a más de 128 mujeres muertas en forma violenta. Este año llevamos un 12% más a la misma fecha y no estoy contando las muertas incontadas de los enfrentamientos en Chamula. Ya encontramos a 2 de los responsables y ya están ahí ¿sí? Pero es tarea del Estado, es tarea del gobierno. No puede seguir siendo tarea de nosotras. Muchas gracias, Marta. Vamos a dar nada más 10 minutos para intervenciones y para cerrar este evento. A mí me parece muy importante y esta solidaridad y esta inercia y esta sumatoria, tenemos que estar juntas. Una propuesta que estábamos discutiendo ayer entre las compañeras abogadas, Imelda y varias defensoras, desde luego Marta, era qué podemos hacer y proponer como resultado de esta reunión y a raíz de esta llamada, pues decíamos que sería importante tener una cita, desde luego con ustedes, con el secretario de Gobernación, llevar esto al más alto nivel, y yo podría decirles, además de amigas de la vida y de luchas, si podrían ustedes ser nuestras portadoras para una reunión, si viene Rosa María, que se tuviera con Chong, con el secretario Chong, con Mari Carmen Aranís, o sea, para que un grupo de alto nivel, y ahí desde luego representantes académicas y organizaciones, pudiéramos señalar este caso que nos parece fundamental. Entonces, permítame darlo por hecho. Antes de que termine, sabemos su compromiso, muchas gracias. Entonces, tomamos como uno de los resultados que nos parece fundamental, llevarlo a ese gran nivel y ver que se proteja y que este paso que se dé sí sea un paso adelante. Pero yo quiero subrayar las lecciones que nos dan las mujeres indígenas. O sea, nosotros en los 90 hicimos un curso con Rodolfo Stavenhagen para líderes indígenas, así se llamaba, dirigentes indígenas. Vino Heriberto, el esposo de, todavía Heriberto Sofía, el esposo de Sofía, que era un gran líder, una persona que afortunadamente murió muy joven, y Sofía venía también con él en los 2 cursos, falleció y vino sola y dijo, ¿por qué no hacemos de mujeres? Estuvo Margarita con nosotros, eso fue en los años 90. Y resulta que hoy es diputada, me parece ya Sofía, que no, fue presidenta municipal. Sí. Ella primero era muy reticente a tomar y el empoderamiento que se da, pero fíjense lo que hizo Rosa, me parece sustantivo, preparó al pueblo al cambio. O sea, los pueblos quieren un cambio, o sea, no quieren un cambio, no solamente quitar al cacique, sino cómo ellos están, lo que nos contó ahorita, preparándose y cómo fueron preparando ese cambio, ¿no? Cómo fueron preparando esa comunidad que dice, sí, quizás una mujer, ¿no?, puede llegar a hacer ese cambio, y eso que hicieron desde sus costumbres, no lo estamos haciendo desde la Secretaría de Educación Pública, no lo estamos haciendo desde las universidades, no estamos dando ese ejemplo y no estamos dando esa formación para abrirse a un mundo paritario, porque el problema de la violencia es que estamos luchando por lo que más les importa,
es el poder. Y esto, digo, a lo que más le importa al patriarcado. No es una lucha de hombres y mujeres, esas estructuras que viven de ese presupuesto que no quieren soltar, porque ese presupuesto, ese poder implica presupuesto, implica decisiones, y es el centro del debate, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir, desde luego les pasaremos la palabra a las senadoras para terminar. Sí, por favor, Magali, que viene de una red de Sinaloa. Magali Reyes, Mujeres Sinaloenses en Acción. Soy de la red de redes que hacemos trabajo para darle seguimiento a todas estas reformas y la participación política de las mujeres. Yo soy consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres. Es un órgano ciudadano, de ciudadanas, y en la última Junta de Gobierno planteamos el tema a la Junta de Gobierno. Estamos desde diferentes trincheras, muy pendientes. El Instituto Nacional de las Mujeres tomó la decisión en su Junta de Gobierno de intervenir en el caso de Rosa. Entonces, estamos a la disposición y dándole seguimiento a esto. Gracias. Gracias, pues mira que la presidenta del instituto es miembro de Mujeres en Plural. Le vamos a pedir que le pase una invitación, si se hace acá, bienvenida. Acá andamos, pues bienvenida entonces para que venga también quizás a esta reunión, porque es la sumatoria de estos esfuerzos, ¿no? Por favor. Bueno, soy la doctora Mayanit Martínez, vengo en representación de la Red de Mujeres Veracruzanas por el Derecho a Decidir, que lo conformamos parte de la sociedad civil, académicas y mujeres en la lucha de todo esto. Quisiéramos solicitar a las diputadas de la Comisión del Senado, de la Comisión de Igualdad de Género, una reunión para expresar nuestra inconformidad ante la reforma al artículo 4 constitucional. Sí. El que tiene las organizaciones de familia. No, en el tema del derecho a decidir, en el tema de Veracruz, claro, sí, y solicitamos una reunión con ustedes para poder expresar y poder ver cómo podemos revertir esta iniciativa que la verdad implica o qué hacer ante esta situación. Por favor, Mariana, para acá. Sí. Buenas tardes, Mariana Paula Loyola Gutiérrez, soy coordinadora del Seminario Permanente de Derechos Humanos, Bioética y Salud en el Estado de Puebla, orientada por la maestra o la doctora Gloria Ramírez, y pues me voy súper retroalimentada. Tuvimos el caso de jóvenes estudiantes que en el movimiento de Yo Soy número 32, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con las clases de Derechos Humanos y con las clases de Formación Humana y Social, se atrevieron a participar en el movimiento Yo Soy número 32. Los sacaron en la madrugada de su casa, los metieron a la cárcel. Primero estuvieron desaparecidos, secuestrados, y después ya aparecieron porque los papás se movilizaron, se los arrancaron de su casa y se los llevaron. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos, ¿tenemos los derechos? Van caminando en teoría, en teoría, en teoría. Pero lo difícil es lo que decía Octavio Paz, la revolución cultural, la revolución de ideas que muy bien puntualizó la doctora Gloria Ramírez. Es sumamente difícil, todavía es una utopía que no ha alcanzado lo suficiente y estamos preocupados por eso, porque ya todas las instituciones ahora en Puebla tienen la modalidad de es día de la votación, tienes que pasar a votar, están foliadas las boletas
los coordinadores llevan a sus estudiantes en las direcciones de los hospitales, en todas las instituciones es así. La modalidad ya nada más es llegar a votar por una sola planilla. Y entonces cuando los estudiantes se oponen, van para afuera de la universidad, van para afuera de los lugares. ¿Qué nos esperamos para las nuevas generaciones? Yo les felicito, estamos con Rosa, estamos con ustedes, pero tenemos esa preocupación, hay que trabajar la libertad de educación, cómo enseñarles democracia a los jóvenes en teoría, si en la práctica tenemos que irnos adaptando a lo que está, a los escenarios e impuestos de arriba hacia abajo. Muchas gracias, maestra. Yo quiero aprovechar para felicitar a la maestra Mariana Loyola, quien ha llevado un trabajo, pero verdaderamente ejemplar, en la formación de profesionistas de la medicina, está en la Facultad de Medicina. Todo un hospital de niño poblano ya lo formó en Derechos Humanos, con tesis y con trabajo que podríamos darles una maestría, porque son trabajos muy intensos los que realiza, y tuve el gusto de trabajar con ella en un documento que ella realizó y se llama Un libro para formar a los profesionistas, y estamos dando ahorita un enfoque precisamente de la formación de profesionistas, todos los ámbitos, desde el consentimiento informado hasta el aborto con perspectiva de género, en la Facultad de Medicina, y realmente yo también les pido un aplauso para ella. Estamos terminando. Ahorita vamos a terminar y después si quiere vamos, muy breve maestra, porque tenemos que terminar. Del Estado de Puebla y en hospitales privados con los comités de bioética hospitalaria, donde les estamos dando el enfoque, no solo es el aspecto mecánico de la orientación para la toma de decisiones. Y ahorita me están pidiendo el apoyo porque hay muchas muertes de mujeres durante su proceso de resolución de embarazo, muertas, y los niños se están quedando en la orfandad por malas prácticas y situaciones de sangrado, ¿sí? Y se quedan muertas, la mayoría de mujeres en los hospitales. La muerte materna, México ni siquiera cumplió con los objetivos del milenio, tiene un grave déficit que son otros de los aspectos. Eso se puede llevar al informe sombra, maestra. Si se logra sistematizar, se puede llevar al informe sombra. Hay un trabajo sobre muerte materna, pero acuérdense que tenemos que llevar cifras, tenemos que llevar datos, y acuérdense, lo que no se lleva y se discute, se presenta hasta el diálogo constructivo, no recomiendan la CEDAW. Entonces, lo que se quiera pedir se tiene que meter. Si no se mete, la CEDAW no puede adivinar lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, y quiero simplemente recordar, para terminar en este espacio que estamos en el Senado, este punto que muchos de los informes sombra señalaron, el problema de la armonización legislativa, y fue bien elaborado, es muy concreto. Gracias, senadora Tagle, por permitirnos revisarlo aquí enfrente de nosotros. El comité observa los progresos legislativos federales del Estado parte, como la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que fue fundamental en todo el trabajo que estuvimos haciendo para el informe. Y dice el comité, sin embargo, le preocupa que los diferentes niveles de autoridad y competencias dentro de la estructura federal del Estado parte acarren una aplicación diferenciada de la ley según se haya llevado a cabo o no una armonización adecuada en la legislación pertinente en el plano estatal. Por ejemplo, con respecto al principio de la no discriminación y la igualdad sustantiva, la CEDAW convoca, y también hacen un párrafo precioso que le dice, no solamente estamos hablando del plano nacional, hace una recomendación a los congresos de los estados, ¿no? Entonces, bueno, estando en un congreso, pues la vamos a terminarlo esta sesión, agradeciéndole ampliamente aquí a la senadora Angélica del Peña que haya estado con nosotros, también desde luego a la senadora Tagle, amigas y compañeras de muchas batallas, pero sobre todo por el magnífico trabajo que están realizando, y tenemos un receso para retomar ahora sí a tiempo nuestra siguiente mesa. Muchas gracias. Estamos a tiempo.
De esta manera, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República llevó a cabo esta primera parte en el encuentro Cumplir para Avanzar México.